Bueno, buenas tardes a todos y gracias María por la presentación. Pues nada, comparto pantalla y comenzamos con este webinar. A ver, vamos a ver que comparto la presentación. Vale, pues entiendo que se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a dar comienzo a este breve webinar de la importancia de por qué realizar un backup para salvaguardar nuestros datos. Bien, para ponernos en contexto, somos parte de Grupo Tecon, ¿vale? Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el negocio de cloud, de todo lo que es computación en la nube, soluciones en nube que podamos ofrecer a nuestros clientes. Y nosotros nos denominamos dentro de Grupo Tecon como Tecon Soluciones Digitales. Y como hemos comentado, nos dedicamos a la parte de todo el negocio online del cloud. Vale, esto es una breve información de qué cosas son las que hacemos, pero vamos, en resumidas cuentas nos dedicamos a lo que ya he comentado, todo lo que tiene que ver con el cloud. Bien, este es el índice que vamos a seguir para la presentación de este webinar sobre el backup y la importancia de realizar la copia de seguridad de nuestros datos. Y nada, no nos vamos a detener más en el índice porque lo vamos a ir viendo paso a paso. Y nada, vamos a entrar ya en materia. Bien, en primer lugar vamos a ser conscientes de la importancia o del valor que tienen nuestros datos, porque muchas veces manejamos una gran cantidad de datos, pero no somos conscientes del valor que tiene esta información. Entonces, para entrar en contexto y hacernos más o menos una idea, vamos a suponer qué pasaría si nosotros perdiéramos toda la información que tenemos en el teléfono móvil. Conversaciones de WhatsApp, llamadas telefónicas, todas las fotos, todas las redes sociales. Cuando digo perder me refiero a desvincular. En el caso de tener cuentas online y demás, tiene una pequeña trampa porque lo podemos vincular a otro teléfono móvil y recuperar esa información, pero es que a su vez podría considerarse un backup. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos cosas guardadas en nuestro móvil que solamente están accesibles a través del móvil, no están conectadas con internet. Por ejemplo, una galería de fotos que no tiene una copia de seguridad se podría considerar como que es un dato que tenemos en nuestro teléfono móvil, pero sin ningún tipo de plataforma que nos haga una copia de seguridad de sus datos. Entonces, simplemente pararos a pensar unos segundos de qué ocurriría si perdierais toda la información que tenéis en el móvil. Pues bien, sería para la gran mayoría una catástrofe, porque perder fotos, quien tenga hijos y sepa que ha perdido fotos de, no sé si los de cuando nacieron, de cuando eran pequeños, otro tipo de información, pues sería algo bastante doloroso de perder esos datos sabiendo que no los vamos a poder recuperar. Pues imaginaos ocurre esto en un entorno empresarial, en el que podemos perder datos de facturación, datos de clientes, datos de contabilidad. Y imaginaos también el impacto a nivel de reputación que una empresa pierda todos sus datos, porque vamos, se va a conocer sí o sí. Esto es una catástrofe en una empresa hoy en día que no sea capaz de recuperarse una pérdida de datos, lo tiene muy mal, para volver a seguir adelante. También está claro que hay que diferenciar según la criticidad de los datos. No es lo mismo que se caiga temporalmente una página web a que se caiga toda la información interna que maneja la organización, es decir, los datos financieros. Aquí hay un enlace, no lo voy a poner. A mí es una historia que me gusta mucho y es lo que ocurrió con la película de Toy Story 2 de Pixar. Pues, en resumidas cuentas, esta película, como en cualquier otro equipo de trabajo, pues está formada por un grupo de personas que trabajaron durante muchos meses o incluso años en la película, pero de forma accidental una persona borró toda la información. Borró toda la información de todo lo que habían estado trabajando el resto del equipo, que creo que eran unas 150 personas, borraron todos los datos y cuando fueron a tirar de las copias de seguridad que se estaban haciendo, se dieron cuenta que estaban utilizando un medio de almacenamiento que no era capaz de guardar los datos completos de la película. ¿Y qué hacía? Iba machacando los datos que se iban guardando de las últimas versiones con los antiguos. Por lo tanto, si la película ocupaba 10 gigas en total y el disco en el que estaba intentando guardar los datos ocupaba 5 gigas, no cabía toda la película. Entonces, esto causó una catástrofe bastante importante. Y la suerte que tuvieron, que una trabajadora había estado de baja por maternidad y la tuvieron teletrabajando en casa. Entonces, este equipo de esta persona no estaba conectada a la copia de seguridad y tuvieron la suerte de que fueron a la casa de esta persona y recuperaron la copia de seguridad, o mejor dicho, los datos que tenía su ordenador para poder trabajar en la película. Y tuvieron la suerte de que esa persona no había conectado con la copia de seguridad, porque si no se hubieran sobrescrito también los datos de su ordenador y pudieron recuperar
parte de los datos, es decir, vamos a suponer que el 95% de los datos los recuperaron. Por lo tanto, Toy Story 2 pudimos verla gracias a esa persona que estuvo de baja por maternidad. Esto es un ejemplo claro de la importancia que tiene la copia de seguridad de los datos. Imaginaos el coste que tiene para una empresa una película, es decir, el desarrollo de una película que estaría valorada en cientos de millones de euros. Pues imaginaos el volumen de una simple pérdida, una carpeta de datos de un proyecto en concreto. Si esto lo extrapolamos a todos los datos de una empresa, sería difícilmente recuperable, salvo que no tenga, si no tiene copias de seguridad. Bien, vamos a ver ahora qué formas tenemos de salvaguardar los datos. Pues bien, como su propio nombre indica, el término de backup hace referencia a realizar copias de seguridad de nuestros datos con el objetivo de, en caso de pérdida o de que los datos hayan sido corruptos o cualquier otro problema, poder recuperar los datos originales o los datos en un punto en concreto que nosotros hemos guardado. A día de hoy hay muchísimas formas de hacerlo, pero se pueden resumir de dos formas principalmente. Por un lado tenemos lo que son copias locales, es decir, yo tengo mi centro de datos y mis propios mecanismos para guardar mi información, ya sea en un disco duro, ya sea en una ubicación, en un servidor aparte, ya sea en cintas magnéticas, en cualquier hardware que yo quiera, yo puedo tener mis propias copias de seguridad, ¿vale? Sería un almacenamiento en local, en mi propia infraestructura, pero también con el desarrollo de Internet, las nuevas tecnologías se han popularizado mucho las copias de seguridad en nube. Y aquí lo que hacemos es, nosotros confiamos en un proveedor que va a realizar la copia de seguridad de nuestros servicios y esta copia de seguridad está en un alojamiento o en una ubicación de la cual nosotros no somos capaces de acceder. Es decir, esos datos los está manteniendo el proveedor por nosotros. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues que en la ubicación local nosotros somos los responsables de guardar toda esta información, mientras que en la de ubicación en la nube es el proveedor el que se encarga de salvaguardar los datos por nosotros. Es decir, concedemos un acceso a nuestros datos con el objetivo de que ese proveedor salvaguarde nuestra información. ¿Qué métodos o qué formas tenemos de copiar los datos? ¿Vale? Porque tener en cuenta de que cuando estamos hablando de un gran volumen de datos, pues hay que tener en cuenta que eso conlleva un coste computacional, transferir toda esa cantidad de información, ya sea local o ya sea en nube. Entonces tenemos que tener en cuenta las formas que tenemos de hacer una copia de seguridad. Podemos hacer una copia de seguridad completa. Esa es la opción más drástica de todas. Es decir, si tenemos una copia diaria y todos los días hacemos una copia de seguridad completa, todos los días vamos a volcar toda la información que nosotros tengamos. Esto computacionalmente a la hora de hacer la copia de seguridad es muy pesado porque estamos volcando día tras día toda la información. Luego tenemos la copia diferencial, que la copia diferencial es, fijamos un punto en el cual consideramos que los datos son consistentes y es la base. Por ejemplo, vamos a hacer una copia semanal, pues todos los lunes vamos a tener una copia completa, mientras que el resto de días de la semana vamos a ver copias diferenciales. Por lo tanto, martes a domingo solamente se van a copiar los datos que hayan sido modificados, no la copia completa. Y luego también tenemos la copia incremental, que la copia incremental es muy parecida a la diferencial, pero se basa en la copia incremental del día anterior. Es decir, si el martes hago una copia incremental, los datos que voy a copiar el miércoles son los que se hayan modificado a partir del día anterior, del martes. En la diferencial no, en la diferencial el punto de origen es cuando se hizo la última completa. Y luego tenemos la copia en espejo, que la copia en espejo son los servicios que se están volviendo ahora con una gran popularidad, que lo que hacen es hacer una copia en tiempo real. Ejemplo, OneDrive. Yo trabajo en Word. En OneDrive, en tiempo real se está llevando a cabo una copia de seguridad y se está guardando en nube, de tal forma que yo pierdo el fichero en mi equipo local. Como yo estoy trabajando en tiempo real, en cuestión de segundos puedo volver a recuperar mi información. Esa es la copia en espejo. Vamos a distinguir lo que es la diferencial y la incremental, porque entiendo que es un poquito difícil de comprender, entonces en la siguiente diapositiva lo explico un poco mejor. Vamos a suponer que vamos a realizar una copia de seguridad todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los lunes se hace una copia completa, es decir, los lunes tengo una copia idéntica de toda la información que tengo en mis datos. En el caso de la copia incremental, pues el martes voy a copiar los datos que se hayan modificado el martes, el miércoles los que se hayan modificado el miércoles y así sucesivamente hasta el domingo, ¿vale? Cada día copio solo los datos que se han modificado respecto al día anterior.
¿Esto qué ventajas tiene? Pues que hacer la copia de seguridad es un proceso muy liviano, porque solamente tenemos que salvaguardar los datos que se han modificado ese día. No tengo que hacer una copia de todo lo anterior. Como veis, computacionalmente esto es muy liviano a la hora de hacer la copia de seguridad, pero claro, ¿qué pasa cuando yo quiera restaurar, por ejemplo, los datos hasta el domingo? Pues que el procedimiento es muy pesado. ¿Por qué? Porque tengo que coger la copia de seguridad completa y computar todos los cambios que han ido sucediendo hasta llegar al estado en el que se encontraba el domingo. Por lo tanto, la copia de seguridad va a ser muy liviana, pero a la hora de recuperar datos va a ser más costosa. Veamos qué es lo que ocurre en la diferencial. Volvemos al mismo caso. El lunes tenemos una copia completa, el martes, al igual que el incremental, copiamos solo los datos que se modificaron el martes, pero cuando llegue el miércoles, copiamos los datos que se modificaron martes y miércoles. Cuando llegue el jueves, martes, miércoles y jueves. Y así sucesivamente. Es decir, aquí la referencia la tenemos desde la copia completa, no desde la del día anterior. De este modo, tenemos un coste computacional a la hora de hacer la copia de seguridad un poquito superior al de la copia incremental, pero a la hora de recuperar datos, por ejemplo, del domingo, tan solo tengo que coger la copia completa y la copia diferencial que ha habido hasta el domingo. ¿Vale? Es para que entendáis las diferencias que hay entre los diferentes tipos, que son los que más dudas puede surgir entre el incremental y la diferencial. Ahora vamos a ver casos de buenas prácticas para llevar a cabo hacer las copias de seguridad. En primer lugar, y quien no tenga copia de seguridad ya debería estar haciéndola, no esperar a que ocurra un problema. ¿Por qué? Porque cuando se pierden unos datos sin copia de seguridad, eso es irreversible. Es decir, no podemos lamentarnos y volver atrás y recuperarlos porque eso ya es un dato que se ha perdido. Por lo tanto, quien no tenga copia de seguridad, que la haga ya en este momento. En cuanto acabe el webinar, que se ponga a hacer una copia de seguridad, contratar un proveedor de copia de seguridad o cualquier cosa que considere, pero tiene que tener una copia de seguridad urgentemente. A la hora de hacer las copias de seguridad, se puede seguir una regla muy sencilla para garantizar un nivel alto de seguridad pues, de esa copia de seguridad, porque no basta con copiar los datos en un disco duro y guardar el disco duro encima de la mesa del despacho como si eso fuera seguro, porque vamos a suponer, ojalá no ocurra, pero que tenemos las oficinas y sale ardiendo justo la oficina en la que tenemos el servidor y la copia de seguridad porque la guardamos juntas. Nos hemos quedado sin nada, no tenemos capacidad de recuperar los datos. Por lo tanto, una regla que se puede seguir es la regla 321, es realizar 3 copias de seguridad, guardar las copias de seguridad en 2 tipos de soporte diferentes, es decir, pues, por ejemplo, si una la guardamos en un disco duro, la otra la podemos guardar en una cinta magnética, por ejemplo, por tener 2 tipos de soporte diferentes, y guardar una copia en una ubicación fuera de las instalaciones. Esto es muy importante para que en caso de incendios o de un problema ya de gran magnitud, pues tener una copia fuera de las instalaciones habituales. Por ejemplo, puede ser un proveedor en nube, sería una buena elección, o si queremos podemos tener estas 3 copias directamente en un proveedor o en varios proveedores de nube, eso ya como nosotros queramos, pero sí que es importante diversificar las copias de seguridad, es como el tema de no poner todos los huevos en la misma cesta, pues aquí es exactamente igual. Y vital, cifrar siempre las copias de seguridad. Por ejemplo, si manejamos información confidencial, siempre hay que cifrar las copias de seguridad porque, lo dicho, si tenemos los datos en un disco duro, ese disco duro lo puede coger cualquiera, si está al aire libre, a la vista de la gente y puede obtener la información. Entonces, siempre las copias de seguridad deben estar cifradas. Hoy en día los proveedores en nube todos cifran la información, no solo la información que ellos almacenan, sino también cuando se está transfiriendo la información. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de uno de los mejores proveedores que tenemos hoy en día para hacer copias de seguridad, que es Microsoft, ¿vale? Vamos a ver su servicio de backup que ofrece a sus usuarios con el objetivo de salvaguardar su información. Microsoft nos da todas las alternativas y todos los niveles de seguridad. Basta con personalizarlos según nuestras necesidades, ¿vale? No es lo mismo tener que proteger datos, por ejemplo, sanitarios de nuestros clientes, que proteger, por ejemplo, las fotos de la web, ¿vale? El nivel de criticidad y de confidencialidad de los datos no va a ser el mismo, entonces podemos aplicar diferentes políticas. Bien, vamos a ver qué es lo que ofrece Microsoft. Pues bien, Microsoft ofrece Azure Backup como servicio PaaS, es decir, plataforma como servicio. No tenemos que preocuparnos absolutamente de nada, simplemente de decirle a Microsoft cuándo queremos hacer las copias de seguridad, y Microsoft se encarga del resto. No tenemos que preocuparnos de alimentar sus servidores, si las copias están bien almacenadas, si están cifradas, si no son accesibles a terceros. Toda esa información y todo eso es responsabilidad de Microsoft.
Administración centralizada, es decir, desde un único punto podemos gestionar todas nuestras copias de seguridad de toda nuestra empresa, de servidores, ya sean en entorno local, ya sean en entorno en nube o incluso en cualquier otra nube que no tiene por qué ser la de Microsoft. Es decir, yo puedo tener servidores en Amazon y hacer copias de seguridad en Microsoft Azure. Es un servicio de alta disponibilidad. La disponibilidad que está ofreciendo Microsoft es de un 99,9% de fiabilidad, ¿vale? Que es bastante alta. Luego también tenemos diferentes niveles de redundancia, es decir, no solo Microsoft se encarga de mantener los datos, sino que además nosotros le podemos decir o exigir cómo queremos que almacenen los datos. Puede ser redundancia local, redundancia de zona y redundancia geográfica. Esto lo explico ahora en la siguiente diapositiva para que quede claro. Y luego también nos da diferentes niveles de periodicidad. Podemos fijar copias diarias, semanales, mensuales y anuales o combinación de estas anteriores con el objetivo de adaptar la política de copias de seguridad a nuestras necesidades, ¿vale? Vamos a ver, aquí en Microsoft Azure nosotros tenemos, como he comentado, varios tipos de redundancia. Tenemos lo que es redundancia local. Redundancia local significa que tenemos nuestros datos en un centro de datos de Microsoft. Microsoft replica nuestros datos en 3 ubicaciones diferentes dentro del mismo centro de datos. Es decir, si tenemos un servidor, Microsoft aloja cada una de las copias en servidores diferentes con el objetivo de que si falla un servidor por cualquier motivo, tener otras 2 copias en otros 2 servidores diferentes. Entonces, aquí nos estamos garantizando fiabilidad ante el fallo de un servidor. Es muy poco común, pero bueno, para quedarnos tranquilos. Esto es el nivel más básico de redundancia que da Microsoft. Esto es lo que viene por defecto. Entonces, es copia de redundancia local. Luego tenemos redundancia de zona. Todo centro de datos de Microsoft está subdividido en 3 regiones diferentes. ¿A qué me refiero con regiones? Pues son clústeres que están separados tanto físicamente como de la red eléctrica como de la red de internet. Entonces, si cayera un centro de datos completo de Microsoft, como la región completa está subdividida en 3 zonas diferentes, tendríamos otras 2 zonas disponibles para recuperar nuestra información, ¿vale? Sería un paso más allá de la redundancia local, en la que tenemos repartida nuestra copia de seguridad en 3 zonas diferentes, ¿vale? Y luego tenemos la más, podríamos decir, la más drástica de todas y es redundancia geográfica. ¿Qué hace la redundancia geográfica? Pues no solo tienen una región concreta de Microsoft una copia de seguridad equivalente a la redundancia local, sino que además replica en una segunda región totalmente diferente, separada por cientos de kilómetros, una segunda copia. A su vez se replica de forma local en esta segunda región. Cuando hablamos de redundancia geográfica, no estamos hablando del mismo centro de datos, sino que estamos hablando de un centro de datos completamente diferente. Por ejemplo, yo puedo estar replicando la copia primaria en el centro de datos de Ámsterdam, pero la segunda puede estar alojada en Londres. Entonces, fijaos que estamos hablando de países incluso diferentes y por cualquier circunstancia, que no creo que ocurra, por políticas de gobierno, pues se produce aquí un corte por cualquier motivo, pues yo tengo accesible en una de las 2 regiones de 2 países diferentes mis datos. Y por supuesto, siempre podemos elegir si queremos que estén en la Unión Europea y las regiones en las que nosotros queramos, ¿vale? Todo esto es elección nuestra. Bien, ahora vamos a ver un caso real ejemplo de cómo está funcionando esto en Microsoft Azure, ¿vale? Para eso voy a compartir aquí el navegador, ¿vale? Y he montado aquí un ejemplo muy sencillo, donde tengo una máquina virtual Windows en la cual tengo configurado una copia de seguridad, ¿vale? Esto es una máquina virtual que yo tengo en Azure y en la copia de seguridad, si yo me voy a la pestaña de copia de seguridad, vais a ver que solamente tengo un servidor respaldado con esta cantidad de información guardada, y si yo entro al servidor vais a ver que solamente hay una copia de seguridad, porque la he hecho esta mañana para mostrarlo a modo de ejemplo. Veo que el servidor que está siendo salvaguardado se llama Windows VM, que es la máquina virtual que he enseñado, y tenemos aquí el estado de la última copia de seguridad que dice que ha sido hoy, bueno, aquí pone primero el mes, luego el día y luego el año. A las 12:21 ha sido lanzada la copia de seguridad, ¿vale? Aquí, a medida que nosotros vayamos definiendo una política de copias iterativas, pues se nos van a ir encolando aquí todas las copias de seguridad. Si yo entro aquí a esta copia de seguridad, pues me permite varias opciones. Como se trata de una máquina virtual, yo puedo decir que quiero lanzar una copia de seguridad ahora mismo
que quiero levantar una segunda máquina virtual réplica de esta máquina virtual, es decir, de esta copia de seguridad que se hizo esta mañana, o puedo recuperar un fichero que a mí me dé la gana. Si no quiero recuperar una máquina virtual, sino que solamente quiero acceder a un fichero, pues elegiría esta opción. ¿Vale? La máquina virtual es esta que estáis viendo aquí. Y entonces yo voy a simular aquí un ejemplo de que esto que pongo aquí, mis datos, tengo aquí un documento muy importante y lo elimino. Yo esto lo voy a eliminar y lo elimino de la papelera. Si no tengo copia de seguridad, es casi imposible volver a recuperar esta información. Entonces, vamos a simular que yo quiero recuperar esto. ¿Cómo lo tendría que hacer? Pues es muy sencillo. Yo me vengo aquí a mi portal de Azure. En el panel de copia de seguridad selecciono la copia de, por ejemplo, esta mañana, porque es la última que tengo, y le digo que quiero recuperar un fichero. Tan solo tengo que venir aquí, ejecutar un ejecutable que genera Microsoft y poner una credencial para garantizar de que voy a validar esa máquina para que se descargue la información que yo quiera. Le digo a generar el ejecutable, esto no suele tardar mucho, con muchos minutos. Y aquí me va a generar una credencial, que es una especie de contraseña para poder acceder desde mi máquina virtual o de cualquier otro sitio a recuperar los datos de la copia de seguridad que hice esta mañana. Vale, a ver si me lo crea. Vale, no suele tardar mucho. En Microsoft, no lo he comentado, en Microsoft las copias que se están haciendo ahora mismo son, mira, ya me lo he creado, son incrementales. Habéis visto anteriormente que la copia de seguridad ocupaba 18 gigas, pero en realidad el disco duro que tiene mi máquina es 128 gigas. Entonces, Microsoft no te cobra por 128, sino que te cobra únicamente por los datos que se están ocupando. No cobra, si tienes una máquina de 2 teras, pero solo tienes ocupado 100 gigas, te cobra por 100 gigas, no por los 2 teras. Vale, el fichero no hace falta que lo descargue porque lo tengo ya descargado en la máquina, pero lo que es importante es esta clave que me está generando aquí Microsoft. Yo la copio y yo me vengo a mi máquina. Esto es el fichero que me dice Microsoft que descargue, pero bueno, lo he descargado yo aquí ya para ahorrar tiempo. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es venir, lo ejecuto como administrador, me dice que por favor introduzca la credencial, la introduzco y automáticamente me va a montar un disco virtual. Vale, esto no suele tardar mucho. Vale, me está desconectando, decía que tenía conectado una sesión anterior, porque seguramente antes he hecho una prueba para ver si conectaba correctamente, pues habría que abrir algún puerto o algo específico, pero nada, no había problema. Y me ha dicho que estaba abierta, entonces le digo que sí, que quiero crear esta sesión, me la está creando. Y ahora vais a ver que me va a crear en este equipo, me va a crear un nuevo disco virtual que va a ser el contenido del disco de la copia de seguridad que hice esta mañana, ¿vale? No suele tardar tampoco mucho, vamos a esperar un segundo a ver si nos la hace y vais a ver qué fácil es recuperar información. Exactamente igual que yo puedo recuperar un fichero en concreto, puedo levantar una segunda máquina virtual completamente nueva, es decir, yo cojo una máquina virtual a la cual yo le estoy haciendo copia de seguridad todos los días, yo puedo crear una segunda máquina virtual en base a esa copia. Y luego lo de la periodicidad. Vale, esto voy a cerrar al asistente porque luego puedo también darle a desmontar discos cuando termine. Si yo me voy a políticas de copia de seguridad, que la tenemos aquí abajo, yo me he creado una muy sencilla que se llama Default Policy, que yo entro y me dice, yo aquí puedo configurar de forma automática cuando quiero que se hagan las copias de seguridad. Pues yo he puesto que la frecuencia va a ser diaria, que se va a realizar a las 2 de la mañana, a las 2 a.m., que la hora va a ser la que tenemos aquí en España, ¿vale? La hora de Madrid. Aquí tenemos opciones de configurar instantáneas. Una instantánea no es nada más que un tipo de copia de seguridad que está accesible muy rápida para que a la hora de crear una máquina virtual, en cuestión de un minuto tengamos la máquina operativa. Entonces, aquí lo que hago es que la última copia se va a considerar como que va a ser un snapshot para levantar una máquina rápidamente. Y luego tenemos lo que he comentado anteriormente, la periodicidad con la que nosotros podemos configurar la copia de seguridad. Pues en este caso yo tengo puesta que se va a hacer todos los días a las 2 de la mañana durante los últimos 7 días una copia, es decir, la copia que se haga hoy se va a mantener 7 días, pero puedo indicar también
una retención semanal para que la copia que se haga, en este caso, pues puede ser los domingos o el día que yo quiera de la semana, se mantenga durante 12 meses. Igual puedo hacer a nivel mensual, perdón, en el que las copias que yo diga pues que se mantengan durante 60 meses, que es el valor que aparece por defecto, pero lo puedo cambiar para que el primer domingo de cada mes esa copia se mantenga durante 5 meses. Y lo mismo a nivel anual, en las que en enero el primer domingo se mantenga los años que yo quiera. Como veis, esto es completamente personalizable y es una combinación de diferentes niveles de retención entre diaria, semanal, mensual y anual. Voy a cancelar. Vamos a ver si, mirad, ya me ha configurado el disco, lo podemos ver aquí. Vale, me dice que ya está lanzado, entonces si yo abro esta pestaña, puedo ver que tengo aquí mi disco C, que este es el disco duro de la máquina donde está instalado el sistema operativo, pero me ha aparecido un nuevo disco, que es el que vemos aquí, que se llama Windows, que es con la letra G, en la que yo tengo una copia completa del disco C que tenía esta mañana. Entonces yo me voy a mi escritorio, que está en usuarios, Francisco, que es el usuario de la máquina, escritorio, y aquí yo tengo la carpeta que había eliminado mis datos. Tan solo tengo que darle botón derecho, copiar, y si me vengo a mi escritorio, pues la pego. Vale, voy a cerrar todo. Esto lo puedo cerrar ya si quiero, porque ya recupera los datos. Entonces, ¿veis? Ya tengo aquí mi copia de seguridad del documento que he hecho esta mañana, y aquí lo tengo. ¿Vale? Y esto es un ejemplo muy sencillo de cómo puedo recuperar, en este caso, una carpeta con un fichero en concreto, pero se puede extender a cientos de miles de datos o incluso de servidores completos. Y regresando a la presentación, pues hemos llegado al final de este webinar. No sé si tenéis alguna duda, algo que queramos comentar. Hola, Fran. Hola, buenos días, ¿Me María. escuchas? Muchas gracias por la presentación que has hecho. Hemos tenido un pequeño error con el chat. Igualmente, si los asistentes tienen preguntas, que las lancen a comunicación@tecom.es y las responderemos. Yo sí que te voy a lanzar dos que he ido apuntando durante la sesión. Nos has recomendado a todos que si no contamos con copias de seguridad, que debemos realizarla ya, vamos, en nada que termine este webinar. Pero una vez que la realicemos, esa copia de seguridad, ¿con qué periodicidad es recomendable hacerlas? Pues depende de los datos, porque por ejemplo, si son datos muy críticos, yo recomiendo que sea una copia de seguridad diaria y que se mantenga durante por lo menos 2 años. Es decir, por ejemplo, en empresas que se dedican al sector fiscal o que manejan una asesoría y demás, que por seguridad o por ley incluso deben de mantener los datos durante años. En ese caso sí que hay que configurar una política de retención que cubra los años que marque la ley, pero por ejemplo, si son datos que no tienen gran valor o que no tienen mucha importancia, o datos en los que en caso de pérdida se puede sospechar rápidamente de ellos, incluso con una política semanal puede ser más que suficiente. Habría que analizar en cada caso lo que más corresponde a cada situación. Y por otra parte, si ya tengo una copia de seguridad local, ¿merece la pena hacerla en la nube? Si solamente está en local, a día de hoy sí que es recomendable, vamos, de forma rotunda, hacer una copia de seguridad en nube. ¿Por qué? Por no depender únicamente de nuestra infraestructura en local. Si tenemos una copia de seguridad en nube, en caso de que falle toda nuestra infraestructura local, vamos a quedarnos tranquilos de que tenemos esa copia en nube. No estamos teniendo, como he comentado antes, todos los huevos en nuestro entorno local, sino que tenemos una segunda opción fuera de nuestro entorno local, que en este caso sería la nube de cualquier proveedor.